Este video fue elegido por ustedes. Si quieren elegir el siguiente video, no olviden pasar por la ventana de comunidad para votar. Hace un mes lancé el video que popularizó, entre comillas, a mi canal. El video de los personajes que no aparecieron en el anime de Pokémon. Y algo que pensé luego de subirlo, aparte que el que Ash no es contraparte de Red, que tranquilos, ya me he enterado, yo le tatuaré mi trasero o algo, es en los personajes que sí lograron aparecer, pero que no los aprovecharon como se debía, ya sea porque en el juego su historia y desarrollo son increíbles, o por el potencial que se les podía sacar debido a que en los juegos no son tan destacables. Y no solo los personajes de los videojuegos, sino que hasta personajes originales del propio anime con un gran potencial son desperdiciados. Por lo que en este video los enumeraré del que menos me enoja su desperdicio hasta el que me hace plantear seriamente pasarme a Digimon. Así que, sin más que decir, esto es Top 15 personajes más desperdiciados slash desaprovechados en el anime de Pokémon. Y con el primer intro del canal. Bien, antes de ir con el top, quiero hacer unas cuantas menciones honoríficas, o en este caso deshonrosas, a personajes a los que no le sacaron mucho juego que se diga. Primero, Lusamin. No digo que su versión del anime esté mal, pero viendo cómo es su personalidad en los juegos, siento que pudieron sacarle algo más de provecho. Casi es de esos personajes que duele que no los aprovecharan. O sea, estamos hablando de la primera rival femenina de Ash, y tal vez de la franquicia, y apenas tuvo participación. No la puse en la lista final porque realmente mucho jugo que sacar no tenía, aunque insisto que pudieran encontrar algo para darle más relevancia. Nando, al ser el único rival doble que hemos tenido, merecía aparecer más en mi opinión. Pero esta es la prueba que un personaje puede que no aparezca tanto y aún así que te encante. Como te quiero, Nando. Cassidy y Bucky también entran en las menciones, ya que para ser los rivales de Jesse, James y Meowth, no aparecieron muchos realmente. Eso antes que los olvidaran por completo para reaparecer en Journeys ya salidos de la organización y siendo personas de bien. Pero no los pongo en la lista porque, sinceramente, ¿qué le importan Cassidy y Britt? También pongo a Lionel, ya que si bien nos dieron varios detalles de su persona, para ser el gran objetivo de Ash, creo que debieron ofrecernos más de él como personaje. Sawyer es de los casos que más me enoja, ya que lo dejaron de lado solo para que Alain sea el foco de atención. Por suerte pudo dar mucho de sí para no entrar en el listado. Opal también tenía potencial para ser la tutora de Claude y algo así. O sea, ni siquiera pido su relación con Beat, pero solo salió en episodios de relleno. Bill, siendo uno de los personajes más importantes para el mundo Pokémon, solo apareció en un capítulo, de los primeros para más colmo. No la pongo en la lista porque tampoco es un personaje muy interesante. Para ser Joanne y Grace personas muy famosas en su región, no vimos nada de sus logros y muy poco de sus habilidades, pero se salvan por la relación que tienen con sus hijas. Tyson también entra en la lista, ya que si bien su rol era derrotar a Ash y nada más, mostró mucha personalidad como para querer saber más de él. Y ya para finalizar con las misiones honoríficas, que viendo la obra creo que daba para hacer otro top, Delia. A ver, en la novela de Takeshi Shudo se nos habla de su pasado, ya sé, pero no es posible que en el anime no se nos diga nada del pasado de la madre del protagonista. Con todas estas menciones, aunque fácilmente pudieron ser más, veamos a los 15 personajes que sí están en la lista, comenzando con... Comenzamos fuerte, y puede que les sorprenda ver este personaje, pero para lo importante que fue en el anime,
siento que debió aparecer más. Gary Oak, el rival original de Ash, aquel personaje que moldearía a nuestro protagonista para ser el entrenador que fue. Con una fuerte personalidad y convicción para lograr sus objetivos, no hizo mucho más en el anime. En la primera temporada solo salió para hacer comedia y fue de los primeros eliminados en la meseta Nil. Luego volvió a aparecer en el final de la segunda temporada, como todo un crack que se iba a comer el mundo. Y sí, en Yoto tuvo su mejor participación sin duda, pero solo apareció en la liga y en el capítulo de su Umbreon. En la batalla de la frontera apareció en un pensamiento de Ash y al final de la misma donde le dice que debe comprar diamante y perla. Digo, le dice que no se confíe que todavía hay muchos entrenadores y Pokémon poderosos. En DP aparece para combatir a la cazadora Jade, para ayudar al Gligar de Ash y para ser humillado por el equipo Galaxia. Finalmente Journeys tuvo algo más de participación, esta vez como un rival para Go. Repito, para lo realmente poco que pareció influyó mucho en el curso del anime, pero siento que pudieron sacarle más jugo, especialmente en la primera temporada donde era un cero a la izquierda. Una pena la verdad. No pensé poner este personaje en el top, pero luego de un video reciente de Pontine, supe que sí o sí debía entrar. Norman en los juegos es el líder de gimnasio de la ciudad Petalia, y aparte, el padre de nuestro avatar. Y ya, no sabemos nada más de él, ya que se queda plantado en el gimnasio todo el juego. A excepción del postgame. Sí, ni siquiera nos visita cuando somos campeones. Ya se imaginarán el desperdicio de personaje que es en los juegos. Por lo que el anime era la oportunidad perfecta para remediar esto, más teniendo en cuenta que aquí tiene 2 hijos. Pero tampoco, solo aparece para pseudo engañar a su esposa y para darle la medalla a Ash. Y luego no vuelve a aparecer hasta la Copa Wallace como cameo. O sea, que tuvo que pasar una generación entera prácticamente para volverlo a ver. Y solo como un cameo viendo a su hija perder. Ni siquiera aparece en Journeys. Y hablando de ver a sus hijos, este no ve ninguno de los concursos de May. Ni siquiera le manda saludos. Es su esposa que sí la apoya. Y qué bien por ella, pero Norman, por el simple hecho de ser un líder de gimnasio y ser el padre de 2 de los acompañantes de Ash, merecía más participación. Nah, me quedo con el Norman del manga. Era un hijo de... pero era de esos que amas. Ay, Pokémon Journeys. Te tengo mucho cariño, pero tienes demasiados defectos. Y el que más me molestó a mí es el gran desperdicio de oportunidades que tuviste. No me explayaré en esto, ya queda para un video entero. Sin embargo, en esta lista verán a los personajes más desperdiciados, slash, desaprovechados en esta serie, que lamentablemente no son pocos. Empezando con el profesor Cerise. Él es un profesor Pokémon, alumno del profesor Oak y el encargado del laboratorio Cerise, y el que comanda las misiones que Ash y Go realizan durante la serie. Y eso es todo lo que hace. Apenas sabemos algo de su pasado, no hace nada más que mandar a la parejita a que hagan su trabajo y de vez en cuando le da consejos a su hija. Esto no sería para tanto de no ser porque sin él prácticamente Journeys no existiría. Y el tipo es una piedra. A ver, tampoco me moría por saber su historia. Como digo, el personaje en sí no es muy interesante. Pero sí es un importante. Por eso entra en el top. Junto a sus asistentes que nunca supe cómo se llaman. Empezamos a subir el nivel en este puesto. Palmer es un miembro de la Batalla de la Frontera de Sinnoh y padre de Barry. Es un entrenador muy poderoso que cuenta hasta con legendarios en su equipo. Y eso que es muy poderoso se demostró en su batalla contra Ash, donde derrotó a su Grottle, que a pesar del nerfeo aún podía dar pelea. El problema es que esa fue su única aparición en el anime. Y bueno, en el capítulo anterior, donde chocó con su hijo. Está en la lista no tanto por el personaje en sí, sino por lo que pudo significar su aparición.
la adaptación del Frente de Batalla de Platino, que por cierto, también apareció en Heart Gold Soul Silver. Sé que el Frente de Batalla de la Cuarta G no es tan memorable como el de la Esmeralda, pero vamos, es un frente de batalla. Pudieron hacer una minisaga donde Ash combatiera a los As del frente, o que sea un tipo de competición donde Paul también participe, o algo. Nah, en vez de eso nos dieron un episodio con el Togepi de Gold, un episodio donde Meowth se enamora de un gato feo, y otro donde Pikachu y People pasen yaoi. En fin, por lo que pudo significar Palmer para la serie Diamante y Perla, es que se queda con el puesto 12 de la lista. Drake, de las Islas Naranja. Pero la Liga Naranja no es canon. ¿Cómo se nota que no sabes nada de Pokémon? ¿En serio hay gente que sigue pensando que las Islas Naranja no son canon? Como iba diciendo, Drake es el líder supremo de la Isla Naranja. Un entrenador tan poderoso que se preguntaba si alguien lo podría derrotar, siendo Ash la primera persona que logra esa hazaña. Y ya, nunca más fue siquiera mencionado. Y este caso es peor, ya que su batalla fue trascendental para el anime. A ver, era la primera vez que veíamos un 6 vs 6. La primera batalla de 2 capítulos que tuvimos. Una de las primeras grandes hazañas de Pikachu. Y siendo la primera competición importante que Ash ganó. Con todo lo que significó esta batalla, ¿cómo es que nunca se vuelve a mencionar a Drake? Y solo a Drake, ya que el viaje por las islas sí es mencionado. Aparte, si era un entrenador tan fuerte, ¿por qué no participó en el campeonato mundial? Aunque bueno, realmente esto aplica para varios otros personajes. Hay algunas cosas que no tienen explicación, y esta es una de esas. En fin, Drake, por ser alguien trascendental y aún así no ser siquiera mencionado nunca más, es que entra en la lista. Y llegamos al top 10. A partir de aquí los personajes que mencionaré superan por mucho a los ya mencionados en niveles de desperdicio. Y agárrense porque será un camino largo. Abrimos el top 10 con Roy. No, esa es la yuca. Este es Roy, el último líder de gimnasio de Galar y uno de los entrenadores más fuertes del mundo. Se toma selfies para ocultar sus inseguridades, especialmente su frustración por no poder ganarle a su rival, Lionel. A ver, a diferencia de los otros personajes de esta lista, este sí tuvo una buena participación en su pelea con Ash. Pero el problema es justamente ese. Solo fue utilizado de buena manera en ese capítulo. En los demás, en su capítulo introductorio se mostró cómo es su forma de actuar, pero el foco del episodio era la captura de Farfetch. En el arco de la Negra Noche solo apareció para entretener a los guardias. Sí, ni como un personaje importante combatió. Que de paso, algo que se me olvidó mencionar en mi video de los openings vende humo. En el opening 2 de Journeys parecía que Ash y Go interactuarían más con él y Lionel, pero al final su interacción fue ¿hacer pasteles? ¡Qué mierda! Y recién en el capítulo de Greninja ya vimos algo de sus inseguridades, pero de nuevo, el foco del episodio eran Greninja y Lucario, por lo que no hay tiempo para ver más de Roy. Y luego de su batalla con Ash no entra a la clase maestra y solo hizo un cameo en el torneo de campeones. Y hasta ahí llegó el personaje. Pero para lo interesante de su conflicto interno y también su facha, no me van a negar eso, es que Roy debió ser más aprovechado en Journeys. Puesto 9 para Roy. Imagínate adaptar al mejor personaje de tu franquicia y quitarle los elementos que lo hacían fantástico. Bueno, eso le pasó a Natural Armonía Grocius, mejor conocido como N. De seguro ya conocen toda la historia de N en los juegos,
pero para los que no los resumo, él es alguien que puede comunicarse con los Pokémon. De niño fue criado por Getchi, quien le inculcó el razonamiento que los Pokémon debían ser libres, creyendo firmemente en ese razonamiento. Pero cuando conoció al Avatar, este empezó a dudar sobre si tenía razón o no, y luego de varios eventos, este descubre que Getchi solo lo usaba para él gobernar el mundo, pero gracias a la ayuda del Avatar pudo tomar un buen camino. Esto es un super resumen de lo que es N en los juegos, y también en el manga. Ahora, ¿qué pasa con su versión del anime? Pues está bien, no es un personaje terrible ni nada, pero para lo que es la historia de N en los juegos y la importancia que posee, un bien no está bien. O sea, la historia que tiene con Getchis fue ultra condensada en un mísero flashback cuando fácilmente pudo ser el tema principal de toda la serie en vez de ser un intento de canto. Ay, por todo lo que es en los juegos y lo tan desaprovechado que fue en el anime, es que N se queda con el puesto 9 de la lista. Y de Unova no nos vamos, y seguimos con otro personaje increíble de los juegos, que en el anime es un cero a la izquierda, Cheren. Es nuestro rival en blanco y negro, quien tiene la meta de ser el mejor entrenador Pokémon, pero luego de conocer a Alder, este se plantea si su manera de pensar es la correcta o no, cambiando varias cosas de sí mismo para al final ser un gran líder de gimnasio y profesor para los entrenadores novatos. En el anime es solo un profesor ingenuo que gracias a Ash ahora es alguien más seguro de sí mismo. Como que nos saltamos una gran parte de su historia, ¿no creen? Imagínense que en Endgame hubiera sido la primera aparición de Ant-Man y que sea solo un loco que tiene una máquina del tiempo. El personaje perdería su gracia, ¿no? Más o menos eso le pasó a Cheren. Lo hubieran puesto como el rival principal de Ash y que tenga un desarrollo parecido al de Sawyer, al ver a un entrenador experimentado como Ash y que lo quiera alcanzar. Así de paso no hacemos que Ash sea un idiota y convertimos la serie en algo más interesante. Pero no, hay que poner a una copia barata de nuestro mejor rival y que Ash parezca que nunca fue un entrenador Pokémon. Ugh. Por el gran potencial desperdiciado que fue Cheren en el anime que se encuentra en la lista. Y hablando de la copia barata, Trip. A ver, ya vimos que decidieron hacerle una copia de Cloud, pero quitándole todo lo que es increíble al otro personaje. Y que tiene el dudoso honor de ser la persona que le dio a Ash su derrota más absurda. Bueno, la segunda. Ok, sí, empezamos mal. Pero intenta arreglarlo, no lo dejes de lado. En serio, luego de su segunda pelea con Ash, el personaje, que ya era malísimo, se vuelve peor, perdiendo contra todo el mundo, Bianca incluida. Su desarrollo fue tan fugaz al punto que si no pones atención ni te enteras. Los episodios donde aparecía trataban de cualquier cosa menos de él, y en su última aparición pierde de una forma incoherente. Sé que Serperion no es un Pokémon con mucha defensa, pero fue derrotado de un solo ataque eléctrico combinado con una cola de hierro. Dime tú qué sentido tiene eso. El personaje era malísimo, pero eso no era excusa para no trabajarlo o intentar arreglarlo. ¿Por qué no lo trabajaron más para hacer que... Ah, sí, blanco y negro. Ya ahora todo tiene sentido. Puesto 7 para Trip. Este puesto tiene varios elementos que si te pones a analizarlos, no tiene sentido lo que pasó al final. Primero, son un conjunto de personajes, resaltando en especial dos. Segundo, en los juegos no los aprovecharon tanto, pero tenían potencial para lucir en el anime. Y tercero, los personajes que resaltan son muy populares. Si no saben aún de quiénes estoy hablando, pues me refiero al Team J, más específico a Barney Pierce. Ok, en el otro video me quejé que hayan puesto a la gótica en vez de a Beat, pero a pesar de eso lo entiendo. Es un personaje muy popular al igual que su hermano, que por cierto, era el primer líder siniestro que tuvimos.
por lo que rating fácil pudieron generar si los hacían aparecer más que en un mísero capítulo que solo sirvió para demostrar lo fuerte que era Gigamax Jengar. Y no me olvido del Team Jail. Si se supone que intentaban sabotear a otros entrenadores para que Marnie no tenga obstáculos en su camino y así poder mejorar su ciudad, ¿por qué solo los vimos en ese capítulo? Ni una mención que un pueblo está causando problemas a los entrenadores tuvimos. Pudieron usar a Marnie para decirnos que la competición no era tan simple y que en ella se podía jugarse el futuro de su ciudad o algo. Aparte, que le damos un poco más de personalidad y que no sea solo una piedra. Y de paso vender más figuritas de Marnie. Pero prefirieron perder plata fácil. Puesto 6 para el Team Jail por no tener mente de tiburón. Ya nos adentramos en esos personajes desperdiciados, slash, desaprovechados, que me hierve la sangre que sean así. Y tal vez para muchos el siguiente personaje no sea alguien importante. Es más, posiblemente ni lo recuerden. Pero está tan alto en el top por ser algo personal. Si algo me hizo falta en Pokémon Journeys fueron rivales para Ash. Sí, estaba Bea, pero apenas apareció y luego de su batalla no hizo nada más. Y tampoco sería tan grave de no ser porque la temática de la serie daba para tener a varios rivales constantes, no espontáneos. Pero cuando salió el capítulo 52, vi a quien podía ser mi salvador de ese problema. Rinto. Con un diseño genial, un Gallade bastante fuerte, y con una actitud que encajaba a la perfección para ser un rival constante, este parecía que iba a convertirse en el próximo gran rival de nuestro protagonista. Nunca me había decepcionado tanto como un personaje. Al final, solo apareció en 2 capítulos. 2 míseros títulos para desarrollar a Sirfetch'd. Nada más. Quedó en el absoluto olvido. Ni menciones, ni cameos, nada. Sí, es mi culpa por hacerme ilusiones, pero era porque la serie carecía de algo muy característico de este anime, y sentía que Rinto podía ser quien me diera lo que pedía. Puesto 5 a una de las mayores decepciones que he tenido. Tal vez el anterior puesto no sea para tanto para ustedes y que es meramente personal. Pero este puesto es básicamente su antónimo, Richie, aquel personaje que es básicamente una forma regional de Ash. Alguien quien igual que Gary sería importante en el desarrollo del protagonista. Es entrenador con el que Ash perdió su primera liga. No volvió a tener importancia luego de la meseta Nil. Sí, el primero que eliminó a Ash de una liga no volvió a tener relevancia. La cosa se vuelve peor comparado con los otros puestos, ya que él sí tuvo una oportunidad de reaparecer en Johto. Pero no hizo nada, al menos que sea relevante para el anime. Solo han ayudado a rescatar al bebé Lugia. Bebé Lugia. ¿Alguien se acuerda de eso? Pero ni una pelea amistosa tuvo con Ash, y de ahí no volvieron a verse. Ni siquiera por el fanservice. Si Richie no se encuentra en el podio, que al menos tuvo un episodio en Crónicas Pokémon y un mísero cameo en Journeys. Pero alguien que fue pieza clave en uno de los momentos más importantes en la historia del anime y que aparte desarrolló una gran amistad con Ash, merecía algo más. Llegamos al podio. Y vamos con otra víctima de Journeys. Y este caso es particularmente ofensivo ya que prácticamente escupe en su versión del juego. Hop. Para entender lo que digo, hay que ver cómo es el personaje en los juegos. Él es el hermano del campeón Lionel, alguien a quien básicamente la región entera lo trata como un dios, por lo que Hop lleva sobre sus hombros las expectativas de ser igual o más fuerte que su hermano.
algo que cuando inició su viaje lo empezó a afectar a tal punto de dejar a su inicial fuera de su equipo, pero que poco a poco se dio cuenta que no tenía que ser como su hermano, tenía que ser él mismo, y por eso decide probar ser investigador Pokémon para encontrar su propio camino. En el anime su personalidad es ser el hermano de Lionel. Es que no sé si entienden cuán desaprovechado y hasta ofensivo es el hub del anime. De ser un personaje con un desarrollo bastante bueno a ser básicamente el opuesto del mensaje que el personaje transmite. No tuvo desarrollo, apenas interactúa con Ash, a pesar de ser alguien cercano a su hermano. No se le ve un rasgo característico que no sea que es el hermano de Lionel. Y súmale que apareció literalmente en la recta final de Journeys. Todo un conjunto de elementos que hacen que Hop sea el tercer personaje más desaprovechado del anime de Pokémon. Ay, no puede ser Giovanni, es en serio. El villano más icónico de la franquicia entera. El líder del equipo Rocket. Un mafioso que controla Kanto desde las sombras. Que está dispuesto a ir hasta la última consecuencia para cumplir sus objetivos. Giovanni, convertido en un gag recurrente de sus reclutas, y que las únicas interacciones que tiene con Ash es un especial que solo es recordado por una MILF y en un arco malísimo en blanco y negro. Aparte, Giovanni no pintaba nada en esa serie. ¿Por qué lo metieron ahí? Creo que no tengo que extenderme más en este punto. Es para llorar lo mal llevado que fue el Giovanni del anime. Es más, en sí siento que es el personaje más desperdiciado de todos. Pero entonces, ¿por qué no está en el puesto uno? Es que el puesto uno tiene un elemento que hace que no importe cuán desperdiciados slash desaprovechados estén los demás, no hay forma que el siguiente personaje no esté en el puesto uno. Tal vez no muchos van a estar de acuerdo con esto, pero es que el personaje que corona el top se gana el puesto por sí, ser desaprovechada y desperdiciada. Pero más que nada, por ser una compañera de Ash. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Pues sí, directamente desde Journeys, válgame Dios, esta temporada tiene varios personajes desperdiciados. Con ustedes, Chloe, o Koharu según como le digan. Los anteriores puestos tienen bien merecido su puesto por no aparecer mucho para el juego que podían dar, no ser ni un cuarto de buenos de lo que son en los juegos o simplemente por ser decepcionantes. Pero saben, al menos todos esos personajes son secundarios. Chloe se supone que es un personaje principal al ser una compañera de Ash, por lo que debió tener más participación en el anime. Sí, ya sé que el enfoque de la temporada eran Go y Ash y que su rol era más secundario. Pero curiosamente el mejor desarrollo de personaje de la serie se la llevó ella. Sí, en lo poco que salió se llevó el mejor desarrollo de Journeys. Digo que parecía básicamente el protagonista de la primera mitad de Journeys tuvo eso. Por eso no puedo creer que salgan apenas un tercio de la serie. Debería haber aparecido más. Y saben, no me molestaría tanto con esto si tan solo el personaje hubiera tenido un buen cierre. Pero ni eso. El capítulo donde decide que va a ser investigadora no es malo, pero se siente que solo existió para darle un cierre a Claude. El ritmo es apresurado y el momento culmen del personaje no se siente como tal, pero debería serlo. Aparte, que sea investigadora como su padre. En el capítulo donde se nos plantea su conflicto, una de sus molestias es que le digan que será investigadora como su padre. Y al final sí es investigadora como su padre. Como que se siente que su desarrollo fue para nada, porque al final fue lo que los demás le dijeron que será. Ay, por todo lo ya dicho, y por otras razones es que considero que Chloe, o Koharu, es el personaje más desaprovechado, slash, desperdiciado
de todo el anime. Qué? Y bueno, eso sería todo. Sí, yo también me sorprendí al ver que tantos personajes fueron desperdiciados slash desaprovechados. Con tanto potencial que estos personajes mostraron tener, decidieron mejor hacer episodios de relleno. Luego se preguntan por qué hay gente a la que no le gusta el anime. Pero a pesar de lo desperdiciados que fueron estos personajes, varios de ellos consiguieron mi cariño, por lo que tampoco es un gran insulto. Aclaro lo de gran insulto. ¿Y ustedes? ¿Sienten que hubo otros personajes desperdiciados slash desaprovechados en el anime de Pokémon? Déjenme su respuesta en los comentarios. Gracias por ver el video. Les pido de favor que le den like, compartan, comenten y si quieren se suscriban al canal, ya que las temáticas como esta no se detendrán. Sin más que decir, nos vemos. Bye.